En una cazuela añado 125 ml de leche y 75 ml de aceite. Yo utilizo aceite de girasol. Llevo la cazuela al fuego y caliento muy bien ambos ingredientes hasta que la mezcla empiece a hervir. En este momento retiro la cazuela del fuego y paso la mezcla de leche y aceite a un bol. Ahora añado 2 cucharadas soperas de azúcar. El resto de azúcar lo reservo para más adelante. En total, en esta receta voy a utilizar 150 gramos de azúcar. A continuación, añado 125 gramos de harina previamente tamizada y la incorporo toda de una sola vez sobre la mezcla caliente. Añado 8 yemas de huevo y empiezo a mezclar con unas varillas. Mezclo muy bien hasta integrar todo por completo hasta que no queden grumos. Añado media cucharadita de extracto de vainilla y vuelvo a mezclar hasta que esté totalmente integrada. Cuando tenga una mezcla lisa y homogénea, la aparto por ahora. En un bol voy a preparar el merengue. Coloco las 8 claras de huevo y empiezo a batir hasta que estén espumosas con una textura parecida a la espuma de la cerveza. En este punto añado el jugo de medio limón y empiezo a incorporar el resto del azúcar. Lo hago en 3 partes, batiendo muy bien después de cada adición. Sigo batiendo hasta conseguir un merengue brillante y muy firme. Mira esta textura, se forman picos bien definidos, le doy la vuelta al bol y el merengue no se cae y no se mueve. Ahora cojo un par de cucharadas de merengue y las añado a la mezcla de yemas. Empiezo a mezclar con movimientos envolventes de abajo hacia arriba solo para aligerar la mezcla. Mientras hago este paso, precaliento el horno a 170-180 grados con calor arriba y abajo. Cuando ya está integrada, añado toda la mezcla de yemas al bol grande donde tengo el merengue. Ahora sí, mezclo todo junto con cuidado, siempre con movimientos envolventes para no perder el aire que he conseguido. Sigo mezclando con suavidad hasta obtener una mezcla homogénea, ligera y bien aireada. Paso toda la mezcla del bizcocho a un molde de 25 por 25 centímetros previamente empapelado con papel de horno. Coloco el molde dentro de una bandeja más grande. Yo utilizo la bandeja del horno y añado agua muy caliente, incluso hirviendo, hasta conseguir unos 3 centímetros de altura para hacer el baño María. Llevo el molde al horno ya bien caliente y horneo durante 50 a 60 minutos. Durante este tiempo no abro el horno. Una vez pasado el tiempo, hago la prueba del palillo. Si sale limpio, retiro el molde del horno y lo saco de la bandeja con el baño María. Desmoldo con cuidado. Yo lo hago retirando el papel directamente, aunque también lo puedes volcar sobre unas varillas si lo prefieres. El bizcocho está muy caliente en este momento. Yo lo retiro así, lo cojo con la mano, le doy la vuelta y retiro el papel con cuidado. Si no te atreves a hacerlo de esta manera, puedes ayudarte con una esterilla o con otra bandeja forrada con papel de horno. Una vez que se enfríe, puede que baje un poquito de altura. Muy poco es normal, pero mira qué bizcocho he conseguido. Está perfecto. Mira esta textura, lo estiro, lo levanto, lo doblo y no se rompe. Es increíblemente suave, parece una nube. Ahora lo corto en 3 filas y de cada fila saco 7 trozos bien grandes. En total, esta receta me da 21 trozos de bizcocho.
Si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal y comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame en los comentarios qué tipo de recetas te gustaría que comparta, bizcochos, cremas, tutoriales con boquillas o recetas más elaboradas. Te animo de verdad a que prepares este bizcocho como una nube. Es muy fácil, con ingredientes sencillos. Si quieres puedes espolvorear un poco de azúcar glass por encima y listo. Pruébalo y cuéntame qué tal te ha parecido. Muchísimas gracias y hasta pronto. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, un pastel de yogur. Es un postre extra suave que te dejará sin palabras. Lo mejor de todo, es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando varillas manuales o batidora manual. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, mezcla 3 cucharadas soperas de maicena con una cucharadita de polvo de hornear. Añade la maicena a las yemas y mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen. Luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que esté bien incorporada. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. A este punto de la receta es momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales.
Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Ahora sí, buen provecho. No te puedes perder este vídeo donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave de yogur que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles.